sabe la historia, conoce la situación actual y es previsible lo que puede ocurrir. Y en el gran clásico ya de cada año, hoy en el Pulso de la Fe, 3 expertos para presentarnos las previsiones para 2019. Acompáñenos. Sea usted bienvenido a El Pulso de la Fe. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Gracias por el favor de su atención. ¿Cuáles son estas 3 materias que cada año reúne El Pulso de la Fe para presentarle a usted las previsiones, lo que puede ocurrir? Teología, escatología, sagradas escrituras. Economía mundial, internacional y economía nacional, que puede ocurrir en economía. Y además la geopolítica internacional, que puede ocurrir en el mundo. Siempre ha sido Israel una piedra angular que marca muchos acontecimientos. La relación entre Israel y el cristianismo siempre ha sido factor de qué cosas pueden ocurrir. Entonces, en materia escriturística, teológico-bíblica, en materia de economía y de geopolítica internacional. Comenzamos con esta información rápida que preparamos para usted para ver qué es lo que pudiese venir, cuál es el panorama en el mundo en torno a la geopolítica internacional. El escenario mundial para 2019 es el de una batalla frontal entre 2 fuerzas que buscan el control total de un nuevo sistema económico-político equivalente al de la revolución industrial. Es evidente que el mundo ya es tripolar en la supremacía protagonizada por Rusia, China y los Estados Unidos, en tanto que son los países hegemónicos globales, lo que les ha llevado a los 3 a luchar por obtener, cada uno, la influencia económica política en diversas regiones del mundo, a fin de obtener ventajas sobre los otros 2. Ejemplo de esta realidad es la que se vive en Ucrania, que por sus próximas elecciones presidenciales son previsibles los conflictos armados suscitados por los intereses tanto de Rusia como de Estados Unidos en la región. Por otra parte, se vive hoy un particular momento en el que los movimientos conservadores están consolidando su influencia en prácticamente todo el mundo, posiblemente por el hartazgo social suscitado por la decadencia moral promovida por los movimientos progresistas, cosa que podría hacer virar el sistema económico liberal financista que hoy prevalece en el mundo a un sistema industrial nacionalista que se vería acompañado de una natural crisis financiera global propia de esta misma transición. Para América Latina, en Argentina, Bolivia, El Salvador, Panamá y Uruguay se tendrán elecciones presidenciales que previsiblemente posicionarán a la derecha conservadora en el poder, en tanto que para México es previsible una reducción del progresismo social promovido por el partido Morena, acompañado de una inesperada promoción de los valores morales y familiares desde la misma presidencia del país. Oiga, esto para comenzar, para profundizar en el tema, mire usted, como le decía, pues ya es el gran clásico, ¿no? Alfredo Jalife Rame, analista de geopolítica internacional, Ernesto Farril Santos Coy, analista en economía, y José Alberto Villasana, teólogo por la Universidad Gregoriana de Roma, analista de profecías, escatología bíblica y sagradas escrituras. Vamos a hacer una pausa, regresamos para que cada uno de ellos nos presente el análisis, las previsiones para 2019. Ya estamos de regreso, queridos amigos, en el Pulso de la Fe. Comencemos entonces este análisis. Es un privilegio poder recibir y presentarle a usted a estos analistas que en orden alfabético usted conoce al doctor Alfredo Jalife Rame, reconocido analista de la geopolítica internacional, autor de muchísimos libros. Bienvenido, Freddy. Gracias. Clama a las multitudes por tu presencia. Aquí lo tienen, ya está aquí.
En orden alfabético también, Ernesto Farril Santos Coy, pues es presidente de Bursamétrica, ahora también Casa de Bolsa, y es reconocido como uno de los mejores analistas de economía y finanzas en este país. Bienvenido, Ernesto. Roberto, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Contento de que estés aquí. Igualmente. Que muy pongas contento. luz en esta oscuridad. Y también José Alberto Villasana, usted lo conoce, autor de muchos libros, teólogo por la Universidad Gregoriana de Roma. En diversas investigaciones también se ha ocupado de temas internacionales. Bienvenido, José Alberto. Muchas gracias por la invitación, Roberto. Gracias Qué a gusto. ti, bienvenidos como siempre. Bueno, el público tiene ansias de saber qué es lo que va a suceder. Comenzamos con esta nota de la geopolítica internacional. En tu más reciente libro hablas de un mundo multipolar, pero realmente tripolar, Estados Unidos, Rusia y China. ¿Qué va a pasar? Bueno, mira, ahorita estamos en la fase de caos, saliendo de una transición. Estamos en la transición. Venimos de un mundo unipolar, donde Estados Unidos predominó con su modelo del neoliberalismo global o globalización, más que nada financierista del lado de Estados Unidos y Gran Bretaña. Pero repentinamente ese cambio brusco que se llama el Brexit, que se llama el trumpismo, Bolsonaro en Brasil, el Macron, que no le está yendo bien en Francia con los gilets jaunes, los chalecos amarillos, Angela Merkel, canciller de la principal potencia geoeconómica de la Unión Europea, pues tiene un enfrentamiento a la realidad. Mira, lo de menos, yo estoy haciendo ahorita un ensayo exprofeso para el Instituto Max Planck de Alemania y tenemos una confusión incluso lingüística. Por ejemplo, los términos izquierda-derecha son caducos. Sí. Llevan 230 años. No te explican esas categorías la realidad del mundo de hoy. Entonces, ¿hoy qué te están diciendo? La mayor parte de los analistas, sobre todo los europeos, aquí todavía no se enteran, siguen en la 200 años atrás. Te hablo ideológicamente hablando, que hoy el mundo en realidad va así. Tienes globalistas contra nacionalistas. ¿Crees que una expresión de conservadores y progresistas No. es más? No. No, Entonces, no pega. Repítela. La realidad, globalistas, Ajá. es decir, los Y que, nacionalistas. y nacionalistas. Trump van es de capa nacionalista. nacionalista económico. Putin Todo ese grupo, es nacionalista. Y Xi Jinping, nacionalista. Ajá. Imagínense, los tres grandes son nacionalistas, hay problemas. Ajá. Digo, para el resto de globalistas. ¿Quiénes son los globalistas? Ve el foro de Davos, prácticamente ya nadie va. No fue Macron, no fue Andrés Manuel, no fue Trump, y no me sigo con la lista, ¿no? Es decir, Davos ya está muerto. Pero mira, yo me quiero enfocar a la geopolítica más que nada, porque Ernesto es el que sabe más de cuestiones financieras. La realidad es de que esa transición no tiene una lingüística apropiada. Entonces, los que odian a los nacionalistas, de inmediato los denostan de populistas. Ajá. Ahorita lo estaba hablando yo con Alberto. Alberto. En México la palabra populista le han dado, es muy peyorativa. No sé por qué. Cuando viene del pueblo y todo eso. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando vivía en Mérida, pues ahí está la Casa del Pueblo, Felipe Carrillo, Es que lo vinculan etcétera. con el clientelismo político, ¿no? Pero no va así. Mira, en Estados Unidos hay The People's Party. Fue real, un partido del pueblo. No sé si te acuerdas el agarrón que se dieron en Canadá. Ahorita lo estábamos recordando. Un expresidente de México, para no recordarnos de él, que ni sabía qué estaba diciendo. Y arremetió contra el populismo. Y sale Obama y le dice, es muy importante lo que estamos tocando, porque esto va a definir la lingüística de los próximos años. Y sale Obama y dice, bueno, si tú dices que eso es malo el populismo, yo soy populista. Porque yo estoy a favor de la justicia social, todo el discurso. Bueno, ¿a qué quiero llegar? Parece que no, pero esos términos, cuando empieza, decía Confucio, y ya me voy 5 siglos antes de Cristo, el caos inicia con la confusión del lenguaje. Ahorita lo estaba diciendo Ernesto, la Torre de Babel. Estamos en una Torre de Babel desde el punto de vista Bueno, ideológico. Antonio Gramsci es el gran proyecto de Antonio Gramsci de construir la cultura. Sí. Ahora, ¿En qué pero en consiste ese términos... proyecto? sí. La deconstrucción de la cultura. Así es, ¿Crees que se está viviendo? totalmente. ¿Crees que va a crecer en 2019? Claro, claro. ¿En qué consiste la deconstrucción de la cultura? Bueno,
Antonio Gramsci le achaca a Marx y a Hegel el haber traicionado, digamos, el marxismo, por haber adoptado ciertas categorías capitalistas. Y dice que no se logrará instaurar en el mundo el marxismo, el socialismo, hasta que no se deconstruya la cultura de la sociedad. Es lo que está diciendo, nada más que en términos geopolíticos. Ahora, en economía, Ernesto, ¿qué ocurre cuando de pronto vemos que el dólar, el euro y la libra esterlina casi son lo mismo? Un dólar 20, 21 pesos, el euro 23, la libra 25. Esto es novedoso. Es una coincidencia, ¿eh? Ah. O sea, cada una de las monedas, bueno, seguimos viviendo desde la Segunda Guerra Mundial hasta la fecha dentro del patrón dólar, ¿no? El presidente Nixon quitó la convertibilidad forzosa del dólar en oro. Entonces el patrón en el que estamos viviendo desde aquel entonces es dólar puro, papel sobre papel. Cada moneda tiene su cotización en base a oferta y demanda, y pues es una coincidencia que ahorita las tres principales monedas del mundo más o menos anden alrededor de una unidad de dólar, ¿no? Pero cada una tiene su lógica, digamos. En el caso de la libra esterlina, por ejemplo, bueno, pues con la salida del Reino Unido de la Unión Europea, pues va a tener un daño importante, puede tener un daño importante esa economía. Y eso hace que la libra tienda a debilitarse. En el caso del dólar, pues el que el presidente Trump más recientemente haya cerrado por tantos días y sigue cerrado a la fecha el gobierno de los Estados Unidos, combinado con pues una estrategia nacionalista, como dice Alfredo, proteccionista para su economía, en el que le ha declarado la guerra prácticamente a todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, en el acero o en el aluminio, pero particularmente a China, con el que hoy en día se están estableciendo algunas negociaciones comerciales para bajar ese déficit enorme que tiene Estados Unidos contra China. Pues esa posible guerra comercial también ha debilitado al dólar recientemente contra todas las monedas. Incluso pues en México estamos viendo recientemente una cotización abajo de 19, cuando en noviembre, después de la decisión de no seguir con el aeropuerto de Texcoco y una serie de puntadas que se aventaron en el Congreso, que no causaron una buena impresión entre los agentes económicos, pues estábamos arriba de 20 pesos, ¿no? Entonces, ¿qué explica que hoy el peso esté fuerte o que el dólar esté débil? Pues principalmente el cierre del gobierno de Estados Unidos, la posibilidad de un Brexit en Inglaterra desordenado, porque no se ha llegado en el Parlamento a aprobar el acuerdo que la señora May negoció con la Unión Europea, y adicionalmente a la guerra comercial con China. Ya podríamos añadirle un buen presupuesto que presentó la administración de López Obrador, que tranquilizó a los mercados, un incremento de tasa de interés en pesos que hizo el Banco de México. Todos factores coinciden para que el peso mexicano ahorita esté alrededor de 19 pesos en lugar de estar arriba de 20, ¿no? ¿En qué consiste esto que dice Ernesto, que Donald Trump tenga cerrado el gobierno de los Estados Unidos? ¿En qué consiste eso, José Alberto? Y, Alfredo, ¿no es paradójico que un presidente extraordinariamente nacionalista como Donald Trump esté pegando a su moneda, a su propia moneda? No les conviene, ¿no? La baja el dólar a Estados Unidos para las exportaciones. Siempre han tenido esa tónica. Lo que pasa es que el dólar ha subido mucho y las otras divisas bajaron demasiado. El dólar fue la reina de las divisas todo el año pasado. Eso no hay que olvidarlo. Ellos están combatiendo contra el oro, etcétera. Son varios factores, porque también entra en juego las geofinanzas. Si no, no hay muchas monedas de dónde echar mano. Es más, si tú me preguntas ahorita, cuando hagamos rápidamente, bueno, ¿en qué consiste el poderío de Estados Unidos? ¿En qué consiste Comparado, el poderío de Estados te lo Unidos? digo, comparado a China y a Rusia, cuando China ya alunizó en la parte oscura de la luna, una hazaña tecnológica que no tiene Estados Unidos. ¿Cómo se va a estar robando tecnología? Cuando te habla de tercerización, oye, yo ya llegué a la parte oscura de la luna, y me acusas de robo de tecnología, como que no suena muy racional.
La segunda, cuando Rusia hoy tiene las mejores armas del mundo, hipersónicas. Tienes el Vanguard, Así 30,000 es. kilómetros por hora. Estados Unidos no los tiene. Y capaz de cambiar... De variabilidad, se llama glider. Glider. Tiene esa. Ahora, entonces, ¿cuál es la fuerza de Estados Unidos, nos guste o no? Fíjate qué paradoja, es el dólar. Ajá. Así es. El dólar es lo más fuerte que tiene, porque no hay un sucedáneo de divisas. Es decir, no hay. ¿Quién puede jugar contra el dólar hoy? ¿Por qué entonces está cerrado el gobierno de Estados Unidos, la Casa Blanca? Bueno, está cerrado, es decir, no está trabajando el gobierno, simplemente por una medida, digamos, coercitiva para que a Trump le aprueben en el presupuesto de este año, que ya está en ejercicio, la construcción del muro o de la valla ciclónica. Entonces, ustedes demócratas no me aprueban en el presupuesto el muro, pues entonces no hay nada y nadie hace nada. Ajá, Es una pero manera de presión, de coerción. Una nación puede estar dependiendo de un presidente que está empeñado en una terquedad personal. No, pero no es terquedad nada más, Entonces, Roberto. Es una cosa que va a definir la reelección de Trump. Claro. Si es que hay o no impeachment. Es su principal promesa Sí, de así campaña. es. Y con eso se elige, porque mira, Claro. no veas en Estados Unidos a nivel de encuestas y a nivel popular, porque no funciona así. Ahí funciona el colegio electoral. Y él está jugando al colegio electoral. claro. Es decir, cada estado tiene un número determinado de votos. Y él está apoyando al Bible Belt, al cinturón bíblico, que es toda la zona de Florida, Oklahoma, Texas. Ahí te sigues. Y luego le está apostando al Rust Belt, que se llama el cinturón industrial. Ese es el lado fuerte. Así de es. Trump. Ahora que fueron las caravanas de inmigrantes, no solamente él manda al ejército, a la Border Patrol, sino que los ciudadanos mismos toman sus armas y van a la frontera. Dice, aquí no pasan. La ciudadanía, todos esos son los que están apoyando a Trump para la reelección. Esta marcha entonces migrante es como medio intencional para debilitarlo a él. No, primero, antes de la elección, la hizo Soros. La hizo Soros Está demostrado. con la idea contraria, Con pero, la idea, se le volteó. boomerang, se la volteó. reviró Trump. Sí, así es. Mira, estamos de acuerdo. Qué admirable es saber, se da cuenta, tener a gente que sabe. Miren, más adelante volvemos con Estados Unidos y con Donald Trump. Dirijamos ahora nuestra mirada hacia Europa y Medio Oriente. Tema, José Alberto, prácticamente tuyo, dominas la situación del tema de Israel y además en el asunto de Europa está también esa migración desproporcionada del Islam invadiendo calladamente a Europa. ¿Cuál es la situación? Mire. Estados Unidos vive un momento histórico que podría desembocar en una crisis de proporciones nunca antes vistas. Es previsible que en el año 2019 estallen serios conflictos internos en el que hasta hace poco tiempo era el país más poderoso del mundo, pues los desacuerdos políticos entre la administración del presidente Donald Trump y la oposición han engendrado abundante incertidumbre económica y política que podría ser causa de un colapso de la burbuja financiera que se ha sostenido en crecimiento durante los años recientes. Por otra parte, el inicio de la carrera presidencial rumbo al año 2020 ocurrirá en este año 2019 y será una causa más del enfrentamiento que podría alcanzar niveles ásperos y hasta violentos. Es paradójico que ahora que las tropas estadounidenses han sido retiradas del Oriente Medio, la prioridad de defensa sea hacia el interior del propio país y que los enemigos de los Estados Unidos sean sus propios ciudadanos y al interior de sus fronteras. El presidente Trump inicia el año ante la necesidad de emprender una cruzada interna orientada a debilitar, si no a desmantelar, las instituciones globalistas como Davos, el Fondo Monetario Internacional y la OTAN, y a impulsar el nuevo sistema económico ideológico político que él mismo representa. Una cruzada que de fracasar le frustraría la reelección poniendo fin a su estancia en la Casa Blanca. No es tan aventurada, por tanto, la previsión de una guerra civil armada al interior de los Estados Unidos. Profundicemos ahora entonces en el análisis de la situación en Oriente Medio y en Israel. ¿Sigue siendo, José Alberto, Israel esa piedra de conflicto mundial? Pues más ¿Y lo que, será en este año? más que piedra de conflicto, digamos que es
es el reloj, es el cronómetro de Dios, hablando de los temas de profecía, ¿no? ¿Por qué? Porque todo la conformación, digamos que está pendiente esa supremacía de Israel en la que creen los judíos ortodoxos, de que desde ahí habrá un gobierno mundial y una total hegemonía con Israel. Y se va cumpliendo pues desde el momento en que no solamente Trump cambia la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, sino que ahora también Jair Bolsonaro dice que hará lo mismo Brasil, va a Guatemala, van otros cumpliendo esa profecía. Después, con el desequilibrio, al anunciar Estados Unidos su salida de Siria, al menos de palabra, porque el mismo Pentágono pues parece ser que no le hizo mucho caso. Ahí sigue todavía con esa amenaza de que Turquía pueda invadir a los kurdos. Entonces, ahí el equilibrio de fuerzas está, digamos, pendiente en a ver qué sucede con Israel. Por otro lado, también volviendo al tema de la inmigración, en donde hablamos como Soros es el que provocó aquí en México todas estas caravanas de migrantes. A ver, yo les pido, antes de continuar, perdón que te interrumpa, para mi amable público, nuestro amable público, Soros, o sea, puedes decir una cosa, cuando hablas de Soros, ¿quién es este Soros es individuo? Open ¿Por qué Society tiene esta Foundation. influencia? Soros es Open Society Foundation, que se dedica a desestabilizar naciones, a tirar regímenes. Es el que ha estado también financiando toda la invasión de musulmanes a Europa. Y ahora finalmente aparece un Matteo Salvini, como que el péndulo va de regreso, diciendo aquí ya no queremos más musulmanes. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que están haciendo es llevar a cumplimiento este famoso plan Kalergi de fomentar la migración para minar la identidad cristiana de Europa. Ese es el objetivo. Así es. Rápido te digo quién es Soros, ajá. bueno, obviamente abonando a lo que Es dice que suena a un Alberto. archienemigo, ¿no? No, mira, lo que pasa, él tiene una agenda. Él tiene su agenda. Su agenda es, primero, la banca Rothschild. Son los que ganan en Waterloo. Digo, desde ahí dominan al mundo. Dueños Tú le del preguntas dinero. a los chinos serios, los think tanks chinos, ellos calculan la fortuna de los Rothschild. Te digo un libro que se llama, curiosamente se llama Currency Wars, que luego se la fusila Rickards. James Rickards se fusila el título. Currency Wars, yo me acuerdo, lo leí traducido cuando estuve en Hong Kong. Manejan que tiene mínimo 6 millones de dólares. La banca Rothschild. La mitad de la riqueza del mundo en el siglo XX. Te dice fácil. La familia Pero ahí te Rothschild. va. Es 6 veces el Producto Interno Bruto de México. Sí. Lo estás jugando. Segundo, Soros es su gato. Bueno, perdón, su George instrumento. Es para decirlo en Es términos el suaves, prestanombres de Rothschild. de los Rothschild. Pero ahí te va la otra. Cito a alguien muy serio de la National Security Agency, Wayne Madsen. MADSE, para que lo busquen los que nos están haciendo el favor de vernos. Wayne, W-A-Y-N-E. Madsen Report. Él habla abiertamente que es un agente de la CIA. Ajá. Soros. Entonces, Estados Unidos usa sus manejos que no puede hacer como gobierno, no lo puede hacer por motivos obvios, usan a través de la Soros CIA para precisamente promover la agenda oculta que tiene Estados Unidos. Aquí no importa si es cierto o no, que nos conste o no, que es muy difícil. Yo te cité el libro Currency Wars de los chinos. Es decir, esa es la percepción que tiene China de los Rothschild. Eso es lo que cuenta. Que sea cierto o no, da igual, porque es la percepción que tiene China, que es la primera potencia geoeconómica mundial y que tiene 3.2 trillions o billones de dólares de reserva, que es la principal del mundo. Ahí sí cuenta esa percepción. No sé si me estoy explicando, para la toma de decisiones. Ahora, concluyendo la parte húngara, porque él es de origen húngaro, Soros. Sí, a donde no lo dejan ya entrar. Ya no, está prohibido. No, lo están corriendo de muchos países del mundo. A Rusia. En México prohibido. pesa mucho. No hay que subestimar a Soros. Sí, claro. Tiene un gran grupo ONGs que financia, pseudointelectuales que financia. Fox es literalmente su gato, perdón, uso mucho la palabra gato,
por el Twitter, su instrumento, para que no suene. Pero ahí te va. Su Víctor instrumento. Orbán, primer ministro de Hungría, abiertamente señaló a Soros de desestabilizar con la migración La Europa. a Europa, con dos propósitos: fracturar Europa Ajá. y dos, tumbar al euro. ¿A qué lleva esto? Para beneficiar a Gran Bretaña. Claro. Y 3, dijo José Alberto, acabar con la cristiandad. Bueno, él odia cristiana, todo lo eso- que es católico. Odia todo lo que es Tengo que católico. hacer una y- pausa. Regresamos con más de este análisis de la geopolítica. También regresamos para hablar más de Estados Unidos. Y le dejo a usted esta pregunta, mire. ¿Qué país, qué nación es capaz de soportar una migración masiva? En el caso de Europa, no hablamos de un país, hablamos de un continente. Y esa es una realidad, es una invasión callada, silenciosa. ¿Qué ocurrirá en 2019 con este tema? Al volver de una pausa. Continuamos, queridos amigos, en el Pulso de la Fe, hoy con nuestro programa Previsiones 2019, con la grata y sabia presencia de Ernesto Farril Santos Coy, presidente de Bursa Métrica, ahora también Casa de Bolsa, con el doctor Alfredo Jalife Rame, reconocido analista de geopolítica internacional, y con José Alberto Villasana, teólogo y analista también de temas internacionales. Previsiones 2019. Nos quedábamos entonces en esta, como provocar éxodos poblacionales, invadir Europa por musulmanes, y esto, novedad en México, migración de Centro y Sudamérica, ¿sí? Sí, pues no dudo que las migraciones que hemos visto de Centroamérica recientes hacia la frontera norte de México están financiadas por alguien. Claro. La frontera sur. Porque además coincide que, pues digamos que se dieron en tiempos políticos precisos, ¿no? O sea, Y la intermedia de Estados para Unidos. las elecciones intermedias, ¿no? Le urgía tener la amenaza al presidente Trump. Yo no dudo que haya sido financiada por alguien. No creo que por Soros. Ajá. Ahora, No, pero hay gente que manejó la migración, que son gente de Soros. Está bien estudiado. ¿eh? Sí. están los videos entregando dinero, ¿no? Sí. Yo diría que Trump. No, Es hasta que les, al que la urgía reviró. era a Trump. No, y Soros es contrario a se Trump. benefició Trump porque la reviró. La reviró, sí. Porque hay Diciendo, declaraciones es la del- amenaza. Hay declaraciones del director de Open Society Foundation en México a favor de, No, pero además de todo lo este dice, movimiento. Soros dice abiertamente, con X cantidad de millones de dólares voy a financiar las migraciones. Las caravanas, sí. Lo dice abiertamente. Bueno, a mí me gusta ver que haya disidencia entre los invitados. sí, Qué bueno, porque finalmente Faltaba la fuente. usted mismo con sus ojos verá si esto sucede o no sucede. ¿Qué sería mejor? ¿Que no sucediera o que sí? Tal vez que no. Pero a ver, estas migraciones a México, ¿es el inicio de algo que va a continuar? Estas migraciones a Europa. Bueno, ahorita hay esta mil invasión esperando, islámica, hay ¿continuarán mil este esperando en año? Guatemala ¿Qué para podemos entrar a esperar México. para este cruzar, año sí. en ese tema, migración? ¿Qué dicen? Va a seguir Creo que la va a cuestión seguir. migratoria por las elecciones de Estados Unidos. Mira, Estados Unidos está luchando por su alma existencial. Es muy claro que el supremacismo blanco que practica Trump, al unísono trae su alianza con Netanyahu. Yo incluso hice un libro, La palestinización de los mexicanos en Estados Unidos. Es la misma política de Netanyahu contra los palestinos. La misma que opera el presidente Trump en Estados Unidos contra los mexicanos. Hasta y el lo muro. dice, sí, igual, los muros, todo. Los muros en Israel. Es lo mismo. sí, es lo igual, mismo. además es la alianza, lo dice abiertamente Netanyahu, lo dijo en una ocasión.
Los mexicanos, porque le protestan algunos judíos liberales, Netanyahu ya entre habló de comillas, nosotros, le protestan porque son tan crueles en Israel con los palestinos. Y dice, en Dallas, Texas, hace como 20 años, los palestinos son para los israelíes lo que los mexicanos son para ustedes, los estadounidenses. No solamente la licitación para ver quién construye el Va muro, a ser de la Israel. ganan los mismos que construyen el muro en Israel. Eso es importante. Ahora viene lo principal. Ellos lo dice Netanyahu, no estamos hablando de una cosa que además ese enemigo es Soros, porque aquí hay que ser muy claros. Sí, sí. No son del mismo bando. Hay un choque a muerte entre Netanyahu y Soros. El hijo de Netanyahu, Yair, lo pueden buscar en googlear, ataca directamente a Soros como el Milo Rothschild, como los dueños del mundo. Sé que va a brincar Ernesto con esto, pero él lo dice. Son percepciones. Ver, No, pero déjame concluir esto. Sí. Y dice Netanyahu, nuestros principales aliados en el mundo, tú sabes que los israelíes, yo no uso la palabra judío porque no la entiendo. Soy sincero, y conste que yo vengo del Medio Oriente, conozco el Medio Oriente. Eres semita. Soy semita, todo, pero no entiendo la palabra. What does it mean ahora? No lo sé. Sí, pues luego te salen. Yo lo entiendo claramente como una religión. El judío es. No, pero ya ahora, no, si tú atacas como la el política indio es de la Israel, India, pero el te dicen hindú que es eres religioso. judiófobo. No, tienes que. Hay muchas distinciones. No sé cómo. Sí. Yo digo israelí. Digo para no meterme. Sí. Y otra cosa que va a pesar mucho en la reelección es el tema de Trump, sí, es el tema que está manejando, curiosamente, ya también en México, a favor, digamos, de los valores de la civilización. ¿Tú ves entonces para este 2019 una recuperación de los valores familiares y morales y del respeto pero a la vida en además, gestación para México? El pasado viernes 18 fue la marcha anual pro vida en Washington, entonces miles de personas con el frío que hacen, niños, así. Bueno, hasta adelante iba Trump, iba el vicepresidente Mike Pence, y Mike Pence toma el micrófono, ha hecho un discursazo donde dice vamos a derribar ya esto, 49 años de esta maldita ley, vamos a poner en el centro de la Constitución nuevamente la defensa de la vida y de los valores de la familia. Ándale. Pero además Mike Pence, estando ahí hasta delante de la marcha, tuitea y dice, spoke with Ben Shapiro. Ben Shapiro es un israelí muy inteligente, escritor, tiene un programa de radio muy escuchado y dice, y estamos aquí con él y con POTUS es Trump, ¿no? Y para demostrar a favor de la vida, we've reinstated the Mexico City policy, dice en su Twitter Mike Pence. O sea, vamos también por la Ciudad de México. O sea, allá la gran promesa de campaña de Trump fue cuando a favor yo de llegue, la vida humana en gestación. Sí, cuando yo llegue voy a quitar el financiamiento público al aborto. Es el primer acto cuando él al día siguiente de ser nombrado presidente firma quitarle ya el financiamiento público a Planned Parenthood, que por cierto hay un escandalazo porque los directivos de Planned Parenthood lucran con los órganos de los bebés abortados. Sí. Entonces, ahora dice, pues en México, en la Ciudad de México, dice Mike Pence, lo mismo porque no puede ser que se use el dinero público para financiar el aborto. A ver, esta es una gran previsión. Sí. A ver si dentro de un año estamos aquí diciendo esta previsión se cumplió. No más abortos en México. No, yo sí te hago una previsión a ver. Coligada. Dice Netanyahu, ahora que fue a visitar a Brasil, a Bolsonaro, que está en la misma línea de pensamiento, comenta, los mejores aliados de Israel son los evangelistas sionistas. Y ahí yo veo, ¿puedo hacer una crítica amable al Vaticano? Venga. Vamos a ver más adelante la agenda del Papa. Recibió un gran revés el Vaticano. Totalmente. En Brasil. ¿Nos lo explicas más adelante? Vamos al Papa. Ahora finalmente este programa es El Pulso de la Fe. Vamos a conocer cuál es la agenda del Papa. ¿Qué va a hacer Francisco para este año 2019? Va a los Emiratos Árabes, por ejemplo. Por primera vez un Papa, ¿no? Con los árabes. Va a Panamá. No, espérame. Antes del Papa. Vamos con más de Estados Unidos. Claro, seguimos con esto. Mira.
Es previsible que en el año 2019 las tensiones bélico-políticas salgan del Medio Oriente para arraigarse en Europa y convertirla en la región del mundo con mayores conflictos sociopolíticos durante el año, como consecuencia de la excesiva migración, de una escandalosa decadencia moral en la que ha caído el continente, de la crisis económica, del crecimiento de la presencia islámica y del desmantelamiento de la Unión Europea, que evidentemente acarrearán elementos de desestabilización, si no de guerras de baja intensidad, a países como Francia, España, el Reino Unido, Italia y Alemania. El Banco Mundial prevé para Siria un importante periodo de estabilidad y de crecimiento económico mayor al de todo el mundo, en contraste con Irán, que a pesar de mantener un alto crecimiento económico, sufre hoy las mayores tensiones de la región, protagonizadas por chiitas contra sunitas, árabes sauditas, turcos y las interminables tensiones con Israel. Sin embargo, es previsible que Estados Unidos se retire de sus acuerdos nucleares y abandone su presencia militar en toda la región. Por otra parte, es previsible que crezcan las tensiones entre Líbano e Israel debido a sus planes de expansión territorial en Palestina, aunque su líder, Benjamín Netanyahu, enfrenta al interior una de las más importantes crisis políticas en su historia reciente, en las que el Parlamento israelí sería disuelto y en abril habrá elecciones extraordinarias como consecuencia de los casos de corrupción que rodean al primer ministro israelí. A ver, pácatelas. ¿Es previsible una guerra civil en Estados Unidos para este año? Yo creo que existe ya una guerra civil en el gobierno de Estados Unidos. Ajá. Hay un rompimiento muy fuerte. Se sabe que el presidente Trump tiene ya sobre su escritorio varios sobres con expedientes para ir tras Hillary Clinton, tras Obama, después de haber ya encarcelado a cerca de 100 personas implicadas en el famoso Pizzagate. Ahí hubo un embajador de México. Bueno, trabaja con ellos. Y hubo un embajador Washington. asesinado, al parecer por órdenes de la secretaria de Estado, el embajador en Benghazi, porque informa a ella que la CIA es la que provee de niños a esta red internacional de pederastia. Y en vez de agradecerle, pues lo mata Al-Qaeda. Pero es realmente grave lo que puede suceder en los próximos meses con esta guerra civil. Basta un botón de muestra. Cuando nombra Trump como jefe de gabinete de la Casa Blanca al general, por primera vez un general, John Kerry, él saca a todo mundo de la Casa Blanca, incluido a Trump, durante una semana. La versión oficial es que iba a remodelar la Casa Blanca. En realidad, el general Kerry lo que estaba haciendo era ver dónde estaban todos los micrófonos que le habían dejado Obama. Claro. ¿Por qué? Porque decía algo en la sala oval y al día siguiente estaba en toda la prensa. A ver, entonces, ¿ustedes creen que Donald Trump se reelija en 2020? ¿Qué es previsible? Quizás no vamos a ver una guerra civil con un general Koster que reviva, ¿no? Pero si hay una sociedad completamente dividida entre los nacionalistas y los globalistas. Globalifílicos. Y así como hay motivos para una demanda contra el expresidente Obama, pues también hay muchos blancos abiertos que tiene el presidente Trump. El fiscal tiene todavía demandas de acoso sexual. Más novias, tiene más novias. Van saliendo más sobornos. Más novios. Hasta eso. El Russia Gate, ¿no? La sospecha de que recibió dinero en la campaña directamente de Rusia. Pues, tiene varios blancos abiertos. Y por otro lado, pues tienes ahora en la Cámara Baja el control del partido de la oposición. En lugar de iniciar el juicio de desahucio para quitarlo de la presidencia, el Partido Demócrata optó por hacer primero una investigación. Y en cuanto termine esa investigación, van con todo, ¿no? Entonces, ¿crees que se reelija? Yo creo que no. Ándale. Porque adicionalmente nosotros sí vemos que hay una altísima probabilidad de que en el 2020, que es el año de las elecciones, Estados Unidos caiga en una recesión.
A ver, eso lo haremos en previsiones 2020. ¿Pero tú qué crees? Mira, nos adelantamos un es año muy y medio. complejo lo de Estados Unidos en estos momentos. Hay muchos escenarios. Yo leo todo lo a favor, en contra, para poder sopesar. Hoy, al corte de caja de hoy, Trump se puede reelegir. Sí. Tiene $100 millones ya de recaudación. El colegio electoral que hablábamos sigue más fiel que nunca. Por eso el muro. El muro no es necesariamente contra México. Tienen miedo además que Texas se vuelva California, donde la mayoría sea mexicana. Por eso no quieren que los hijos de los migrantes voten. Ese es un gran pleito ahorita en el Congreso. Bueno, ¿y Michigan Ahora, qué me el dices? Partido Demócrata, nos guste o no, es multicultural. La mayor parte de los latinos, que a mí no me gusta ese término, debemos hablar mexicanos, ya. Tenemos que pedir hispanoparlantes. ¿Qué es hispanos? Hispanos son de la península ibérica. 18% de los que ellos llaman de la Oficina del Censo hispanos, el 80% somos mexicanos. Tenemos que exigir que se diga cuántos mexicanos hay, con todo el respeto debido a El Salvador y Nicaragua y Honduras y Guatemala, ¿no? Pero digo, hay que hablar en claro, pero nadie lo está pidiendo en México. Y yo no veo un Congreso que lo haga, y lo debe hacer. Acuérdate que en Estados Unidos, si no chillas, no te oyen. Entonces, esa es una. Entonces, mira, el Partido Demócrata, su voto es el latino. Es real. Así es. Pero Trump Es su es esencia. republicano. El republicano es el WASP, es el White Anglo-Saxon Protestant, y los evangelistas sionistas. ¿Y entonces por qué sí crees que se reelija Trump? Por el colegio electoral, le fue muy bien en la elección. Mira, si uno lo lee a la mexicana, voto popular, perdió Trump. Si tú lo lees siguiendo el barómetro del colegio electoral, que va a ganar el colegio electoral, oye, tiene gobernadores, tiene el Senado, y tiene el cinturón bíblico y tiene el Rust Belt, que se llama el cinturón. Sí van a seguir siendo amigos, Ernesto. Ahora ahí te va peor, ahí te va otra peor. Yo no veo quién va a ser el contendiente de la oposición. Hillary está difunta, ¿no? No hay como 20. No hay. De aquí a que se pongan de acuerdo, es una ensalada de negros el Partido Demócrata. Otra torre de Babel. Otra torre de Babel. allá. ¿Tú qué dices, José Alberto? ¿Se reelige Trump o no? Sí, yo coincido en que el colegio está fortalecido, que es el que cuenta finalmente. Y ¿Esto es conveniente para México? A ver, porque Trump es un pro-vida, pero Trump es un antimigrantes. Entonces, los pro-vida se la van a pasar muy bien, los migrantes muy mal. Es decir, los que En ya este año. los que ya tienen su green card, etcétera, pues van a estar ahí. Y no puede él prescindir de la mano de obra mexicana. Eso es un hecho. Entonces Claro. tiene ¿Puedo que matizar? ceder. Por favor. Mira, hay un plan Puedo B. matizar. Hay un plan B. Lo acaba de sacar Robert David Steele, que es un agente de la CIA. Curiosamente le hace una entrevista explosiva en el Tehran Times. ¿Ya dónde lo fue a decir? Hay un plan B. Los multimillonarios están viendo que si... porque mira, ¿para qué sirve la cuestión del impeachment, de la defenestración? Es mancillar a Trump, que llegue lo más enlodado posible para que no se reelija. Eso es una realidad. Eso no lo podemos perder de vista. Ahora, si no lo enlodan demasiado, lo dejan llegar. Si lo enlodan, hay plan B. Ponen a Mike Pence. Pero va a ser el trumpismo sin Trump. Cuidado. Exactamente. A ver, José Alberto, ¿puedes leer otra vez el tweet de Mike Pence? El Twitter In Spanish, please, my friend. La traducción Vamos, es... a ver. Acabo de hablar con Ben Shapiro y todos sus radioescuchas. Estamos en la marcha por la vida, en la que POTUS, ¿no? Donald Trump, se ha mantenido a favor. We've reinstated the Mexico City Policy, estamos incluyendo en nuestro trabajo a favor de la vida y la familia. Hemos quitado todo el financiamiento público en todos los estados de la Unión Americana. Lo de México. Sí. We've reinstated the Mexico City Policy. In Spanish, my friend. O sea, estamos incluyendo en todo toda esta agenda
México. A la Ciudad de México. A la Ciudad de México, Pacatelas, sí. ahí está. Esto ya no es una previsión. Hemos nombrado jueces. Esto ya es un hecho. Hemos nombrado jueces que van a defender las libertades y los derechos que Dios nos dio y que van a tener que brillar de nuevo nuestra Constitución. Oh my God. Ese es un Twitter, increíble. es del viernes a las 11:25 de la mañana, yendo Antier. él hasta delante de la marcha. Trump es un moderado junto a Mike Pence. Sí, Ándale. así es. No es así broma. es. Tú sabes que Mike Pence no se va a cenar con nadie si no lleva a su mujer, Sí. como yo. ¿Cómo? Vamos a ver la agenda del Papa, que sucederá en la sede apostólica con el Papa Francisco. Esto más que previsible, esto es un hecho, esta es la agenda del Papa, pero hay mucho que comentar por allí también, porque hay crisis, ¿eh? Tú nos dices, por favor, lo de Brasil, yo anticipo, hay una crisis en los servicios de comunicación, o sea, al Papa le renunciaron Los sus directivos. dos directivos de comunicación, y también el asunto, ¿no? Que ya es cada año el tema de los abusos sexuales, y tendrá lugar la cumbre en este mismo año. ¿Qué va a hacer el Papa en 2019? Mire. La agenda del Papa para el año 2019 muestra que Francisco se enfrenta a varios compromisos. Entre los viajes programados están los Emiratos Árabes Unidos, Panamá para la Jornada Mundial de la Juventud, Marruecos, Bulgaria, la ex República Yugoslava de Macedonia y tal vez Japón. En enero tuvo lugar el habitual encuentro con el cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, una oportunidad para enviar un fuerte mensaje a la comunidad internacional. El año pasado el Papa denunció que se violan muchos derechos humanos, en primer lugar el derecho a la vida. Y en su mensaje de 2019, Francisco invitó a poner la política al servicio de la paz. Del 23 al 28 de enero se realiza el primer viaje del año a Panamá para la 34ª Jornada Mundial de la Juventud, un acontecimiento posterior al Sínodo de Octubre que propuso relanzar el protagonismo de los jóvenes en la Iglesia. Del 3 al 5 de febrero, el Papa viajará a los Emiratos Árabes Unidos. Es el primer pontífice en visitar este país. El año 2019 ha sido declarado por los Emiratos como el año de la tolerancia, con el objetivo de promover una cultura lejana de todo fundamentalismo. Del 18 al 20 de febrero tendrá lugar en el Vaticano la 28ª reunión del Consejo de Cardenales. Al centro de los trabajos estará el proyecto de revisión de la Constitución Pastor Bonus sobre la Curia Romana, con el objetivo de responder mejor a las necesidades de una iglesia profundamente misionera. Del 21 al 24 de febrero, Francisco se reunirá con todos los presidentes de las conferencias episcopales del mundo para discutir sobre la prevención de abusos. Los días 30 y 31 de marzo, el Papa visitará Marruecos, 33 años después de la histórica visita de San Juan Pablo II, que tuvo lugar el 19 de agosto de 1985. Del 5 al 7 de mayo, Francisco estará en Bulgaria y en Macedonia. El viaje podrá relanzar el diálogo con el mundo ortodoxo en un momento difícil para estas iglesias orientales, después del nacimiento de la nueva iglesia ortodoxa autocéfala ucraniana, reconocida por el Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, pero no por la iglesia ortodoxa rusa. El año pasado, el Papa Francisco también anunció su intención de visitar Japón en el año 2019. Y entre los acontecimientos importantes para este año está también la Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos para la región pan-amazónica que tendrá lugar en octubre. Vámonos a las conclusiones, 1 minuto cada uno. El programa se ha ido como agua, yo lo sé. Y entonces comenzamos con conclusiones. Ernesto. Bien, De la parte económica, vemos nosotros un año en el que el crecimiento de la economía mundial va a seguir siendo positivo, pero con una tendencia de desaceleración conforme va pasando el año. Nos preocupa más bien el 2020 más que el año actual. En el caso de México, es normal que el primer año del sexenio la economía mexicana crezca menos que el último año del sexenio anterior. Nos parece que también la circunstancia de Estados Unidos va a contribuir a esto. Creemos que el plan económico de gobierno, el paquete económico que se presentó en diciembre y se aprobó por el Congreso, es un plan conservador, realista, y
que más o menos puede lograrse. Nuestra previsión de crecimiento para este año es menor que la que está marcando el gobierno. Nosotros pensamos que el crecimiento va a ser entre el 1 al 1,5. El gobierno piensa que es entre el 1,5 hasta el 2,5. ¿Hablas de México? De México. Es ligeramente menos lo que nosotros vemos que lo que ve el gobierno, pero no vemos una crisis por lo pronto este año, ¿no? En Cristiano, ¿nos va a ir bien? En economía en México. No es No nos va a ir mal. no nos va a ir mal. Ni cine, ni blanco, ni negro, bien, No, papá. si vamos a crecer menos que años anteriores, no es un buen año, pero no es una tragedia. Alfredo, Jalife, Rame, Freddy. Mira, ¿Quién te dice Freddy? Nadie te quiere tanto como nada yo, más ¿verdad? nadie, como tú y como Alberto ya no. Bueno, él ya se sumó. Antes no me lo decía. Después de lo del WhatsApp. Bueno. Entonces, mira, el mundo está en transición. Estamos saliendo de la fase unipolar de Estados Unidos. Tenemos que entrar a una nueva fase. Así A mi comenzamos juicio va a hoy el ser programa. tripolar, de transición. Entonces, por eso hay caos. Yo coincido con Freddy. Y a veces ya se sumó. Rusia, China ya y se Estados sumó. Unidos. Rusia, China, Estados Es el Unidos. futuro. Sí, entonces, y ahí viene la situación. Ahora, en términos militares, Rusia hoy es la superpotencia, con el misil supersónico, que se llama Avangard, que agarró fuera de base, como diríamos en béisbol, a Estados Unidos. Trump lo ve muy bien eso. Se te está acabando Tampoco tu es minuto. y luego tienes China, el alunizaje, pues es portentoso. Y hoy viene la inteligencia artificial, esa va a ser la gran batalla de los próximos 5 a 10 años entre Estados Unidos y China, quizás entre Rusia. Y ahí va la otra parte, es Estados Unidos está en decadencia. La fractura interna de la sociedad estadounidense le está afectando. Tenemos todo un año para ver si Estados Unidos, China y Rusia se ponen de acuerdo o se agarran a balas. No se van a agarrar porque mira, nadie se va a enterar. Ah, Si hay una tercera guerra mundial no nos vamos a enterar. José Alberto. Bueno, igualmente es un año Freddy ya te quitó medio de minuto. mucha del tuyo. transición, la ley del péndulo en cuanto a los valores civilizatorios, de toda esta ideología de género, toda esta cuestión del aborto, todo esto que sea, y como hemos dicho, Bolsonaro, Mike Pence, Salvini, todo el regreso, digamos, a la constitución moral en México, promoviendo los valores de la familia, pero sí con una fuerte crisis dentro del Vaticano. Yo siempre he sostenido que la renuncia de Benedicto XVI fue para retrasar el cisma. Y ya llevamos 5 años en que lo ha logrado retrasar. Pero creo que el final de esta telenovela, que estos dos papas en Roma y de lo que está pasando, este choque, ese desenlace lo podremos estar viendo ya este año. Tendremos entonces 2019 para ver si estas cosas suceden o si suceden otras. Gracias, José Alberto. Gracias, Tim. Gracias, Freddy. Encantado, un placer. Gracias, Ernesto. Roberto. Gracias a usted por el favor de su atención. Nos vemos el próximo año en Previsiones 2020. Esto es lo que en televisión en una hora rápidamente se puede decir, pero si quiere conocer más, le invito a una conferencia en el auditorio del CUM el 27 de febrero, miércoles 27 de febrero, 6:30 de la tarde. Por Twitter le doy más información. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No son adivinaciones, no son predicciones, no son suposiciones, es desde la perspectiva profesional y analítico lo que se prevé que puede ocurrir. Previsiones 2019. Gracias por el favor de su atención.